buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en el curso del día de hoy de CPI PASIP. Me presento, mi nombre es María Camila Pardo, soy ingeniera de petróleos de la Universidad de Élite y los estaré acompañando durante este curso. Hoy vamos a iniciar con el primer bloque y dentro de 8 días, en el mismo horario, de 9 a 12 de la tarde, vamos a continuar con este curso. Recuerden que pueden realizar sus preguntas por el chat o si gustan pueden activar sus micrófonos y hacerlas directamente al ingeniero. Entonces, el curso de hoy tiene como nombre Modelo de Interacción Roca Fluido, a cargo del ingeniero Atahualpa José Villarroel. Él es egresado de la Universidad de Oriente de Venezuela, ingeniero de yacimientos con 15 años de experiencia internacional trabajando en activos de exploración y producción en países de Latinoamérica. Trabajó como ingeniero de yacimientos en monitoreo de operaciones, propuestas de reacondicionamiento e inyección de vapor y también en estudios de simulación, donde desarrolló varios modelos de campos de área tradicional de crudos pesados y a la faja del Orinoco. Además, lideró el equipo de recuperación mejorada en estudios integrados de yacimientos en la división Boyacá de la faja petrolífera del Orinoco, Barinas durante un año. Luego se desempeñó como un geocientista senior y también como profesor de simulación de yacimientos, producción y crudos de pesados en la Universidad de Oriente. Durante 3 años en Baker Hughes, trabajó como asesor internacional de consultoría de ingeniería de yacimientos, liderando equipos multidisciplinarios para desarrollar la planificación de desarrollo de campo, caracterización de yacimientos y estimulación de reservas. Realizó también estudios de ingeniería de yacimientos utilizando técnicas apropiadas y de vanguardia que incluyen simulación de yacimientos, balance de materiales, análisis de curva de declinación, análisis de pruebas de pozos PVT, análisis de datos y métodos de recobro mejorado en Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú, Surinam y México. Actualmente trabaja como ingeniero consultor de yacimientos para el equipo de consultoría de yacimientos en Latinoamérica Norte, desarrollando modelos de simulación numérica y planes de exploración para los campos pertenecientes a Colombia, Perú y Ecuador, además de brindar soporte a las líneas de productos de Schlumberger. Sin más preámbulos, damos inicio, por favor, ingeniero. Sí, buenos días. Bueno, antes que todo voy a ir compartiendo mi pantalla para que veamos parte de lo que vamos a mirar el día de hoy y la semana siguiente. Ok, entonces la idea de estas 6 horas es que conversemos sobre modelos de interacción roca-fluido y el impacto que ellos tienen en la caracterización de yacimientos, que es bastante grande y mucho más de lo que muchas veces le prestamos atención. Y es importantísimo que interactuemos. Como les decía, la idea es hacer un conversatorio, pueden ir levantando la mano a medida que vayamos haciendo las diferentes presentaciones y revisando algunas cosas un poco más prácticas. Entonces, la agenda que vamos a llevar para el curso, a grandes rasgos, va a ser modelo de iteración roca-fluido, todo un flujo de trabajo que hay desde SCAL, que era algo que antes manejábamos desde una aplicación que tenía el mismo nombre, que formaba parte de la suite de Eclipse, que se llamaba así mismo SCAL, hasta Petrel, y pues que hoy en día ya no está o sigue estando en SCAL como una parte de la suite de Eclipse, pero además también está en otros de nuestros software como Teclo, etc. Y que no necesariamente tiene que hacerse, y eso lo voy a ir recalcando durante el adiestramiento, no necesariamente tampoco tiene que hacerse esto desde un software, lo podemos hacer también desde Excel, o de un software de simulación, lo podemos hacer también desde Excel o desde un software un poco menos avanzado, y también funciona. Lo importante es conocer las ecuaciones y qué es lo que debemos hacer. Luego vamos a ver el impacto del modelo roca fluido en la caracterización de yacimientos. Esto más enfocado hacia recuperación mejorada. Acá sacamos un extracto de una presentación que hicimos casualmente hace un par de años para ACIPET. Y le vamos a mostrar cuál es el impacto que tiene manejar de una manera acorde los modelos roca fluidos dentro de la caracterización de yacimientos y particularmente para recuperación mejorada. Y hacia lo que son módulos más prácticos, no necesariamente vamos a seguir este orden, vamos a ver también cómo vamos con los tiempos, pero hacia la parte práctica vamos a llevar lo que es la visualización en Petrel, que es nuestro software de geomodelaje o de modelaje integrado,
de lo que es el modelo roca fluido dentro del modelo de simulación y cómo seteamos las diferentes curvas o los diferentes sets de curvas dentro de un modelo de simulación. Y finalmente vamos a ver algo de flujo fraccional por tipos de roca, que es cómo se hace curvas de flujo fraccional desde a partir de curvas de permeabilidad relativa y cuál es el impacto también que tiene conocer esto en un modelo dinámico. La idea es que vamos a hacer 2 sesiones, como mencionaba María Camila. Vamos a tener una sesión hoy día de 3 horas, que va a estar dividida en 3 bloques. El bloque 1, acá me disculpan, un pequeño error acá. El bloque 1 va a ser de 1 hora. Vamos a tomar 45 minutos para la presentación del material. Como les decía, la idea es que interactuemos. Si tienen alguna pregunta puntual, levantamos la mano y vamos interactuando. Y de igual manera, yo les voy a ir preguntando en algunos momentos cuáles han sido su experiencia con algún tema en específico, cómo lo han manejado, etc. Luego, en los siguientes 10 minutos vamos a hacer ya como tal una ronda formal de preguntas para resolver cualquier inquietud que haya quedado por allí de la presentación, y vamos a hacer un pequeño break de 5 minutos, lo que llamamos una pausa activa, que es importante. Y en los siguientes bloques de la misma manera, bloques de 1 hora, con presentación, preguntas y un break. Y bueno, en la semana siguiente estaríamos en una sesión de 3 horas nuevamente, manejándola de una manera similar. Voy a pasar entonces a la primera presentación. ¿Sí? La agenda de esta presentación está basada inicialmente en unos conceptos básicos que son importantísimos para entender lo que es el comportamiento de la interacción entre la roca y el fluido. Vamos a revisar las curvas de permeabilidad relativa y presión capilar de análisis de laboratorio, particularmente acá lo que viene de análisis de núcleo. Vamos a hacer el ajuste de curvas de permeabilidad relativa, o vamos a ver cómo se hace el ajuste y la importancia que tiene el ajuste de curvas de permeabilidad relativa con algunas ecuaciones, como por ejemplo en este caso Cori, el cálculo de radio garganta de poros y la clasificación de tipos de roca. Luego vamos a ver cómo se generan las curvas de permeabilidad relativa y presión capilar promedio por tipo de roca en escala. A continuación vamos a ver la asociación de curvas y generación de archivos en formato Eclipse, que es uno de los simuladores que utilizamos para caracterización de yacimientos. Y la carga de curvas de permeabilidad relativa, definición de regiones de saturación de acuerdo a tipos de roca y asociación de curvas de permeabilidad relativa en Petrel. Esto de manera teórica, vamos a verlo en algunos slides, y como les decía, más adelante vamos a ver ya en el software como tal cómo se realiza esto. En cuanto a las fuentes de información, que es bien importante, nosotros tenemos diferentes fuentes de información, y es importante conocer que esas fuentes van desde cosas que podemos adquirir durante la perforación del pozo, como registros, muestras de pared, núcleos como tal, y también otras cosas como mini DSTs, PLTs y todo lo que eso conlleva, todo lo que eso ayuda a tomar datos como permeabilidad, porosidad, etc. En cuanto a la porosidad, bueno, sabemos que es la medida del espacio vacío existente entre granos dentro de la roca y se expresa como una fracción del volumen total de ella, ¿no? Entonces acá tenemos algunas ecuaciones básicas para la porosidad. Ya cuando hablamos de volumen de poros interconectados, entonces estamos hablando de porosidad efectiva, y eso sería dividido entre el volumen total. Esto lo voy a ir pasando de una manera bastante rápida, porque eso, como les digo, son conceptos básicos. De todas maneras, cualquier inquietud, levantan la mano y hacen la pregunta que tengan. En cuanto a los diferentes tipos de porosidad, podemos encontrar diferentes clasificaciones. Una es de acuerdo a la interconexión de los poros, donde estamos hablando de porosidad absoluta, que considera todos los poros estén o no interconectados.
y porosidad efectiva, que considera solamente los poros que están conectados. Y luego tenemos, de acuerdo al momento en que se originó, tenemos porosidad primaria y porosidad secundaria. La porosidad primaria es la que se origina durante la depositación de los sedimentos, y la porosidad secundaria es la que se origina posterior a ella. Puede estar asociada con fracturas, fisuras, bugas, canales, o también por dilución, ¿no? Y existen a nivel mundial, y también acá en Colombia, yacimientos que tienen este tipo de porosidades, porosidad primaria y secundaria, y deben tener un trato diferente al resto, a los yacimientos, por llamarlos así, los yacimientos convencionales que conocemos, que solamente poseen porosidad primaria. De hecho, los modelos y todo son diferentes. En cuanto a la permeabilidad, como se ha definido a lo largo de los años, es la capacidad que tiene una roca para transmitir fluidos. Entonces, a medida que una roca tenga mayor capacidad de transmitir fluidos, vamos a decir que tiene mayor permeabilidad. El término fue definido por el señor Henry Darcy, y él demostró que la matemática común de la transferencia de calor podía ser modificada para describir correctamente el flujo de fluidos en medio poroso. Y bueno, las unidades de la permeabilidad, de los Darcy o milidarcy, se deben también a su nombre, ¿no? ¿Cuáles son los factores que afectan la permeabilidad? Pues tenemos el tamaño y la forma de los granos, las angularidades. A medida que tengamos granos de diferentes tamaños o de diferentes formas, la permeabilidad se va a ver afectada. También depende del empaque del medio, del grado de cementación y consolidación que tengamos en la roca, y de si tenemos o no presencia de arcillas y su distribución en el medio. A medida que tenemos mayor porcentaje de arcilla, vamos a tener menor permeabilidad. En cuanto a la saturación de fluidos, pues es la fracción de ese espacio poroso que hemos venido hablando, que está ocupada por un fluido determinado. Entonces, cuando hablamos de saturación de petróleo, por ejemplo, va a ser la porción de ese espacio poroso que está ocupado por petróleo. Y la idea es que cuantitativamente, si hablamos de las diferentes saturaciones, ellas deben sumar 100%. Hay muchas maneras de determinar la saturación. Una de ellas es a través de los diferentes registros que existen hoy en día, y cada vez ha venido evolucionando la manera como determinamos saturación. Y obviamente es un parámetro importantísimo a la hora de realizar una caracterización, porque va a estar asociado no solamente con la cantidad de fluidos que tenemos en sitio, sino también al final de cómo es el movimiento de ese fluido dentro del yacimiento, junto con las curvas de permeabilidad relativa y cosas que vamos a ver más adelante. Ingeniero, María Roa tiene una inquietud, y es: tengo entendido que depende más de la irregularidad en el tamaño de los granos, pero la permeabilidad sería la misma si se tiene que todos los granos son pequeños o todos los granos son grandes. ¿Estoy en lo correcto o es un error de concepto? No, depende de todo, o sea, también depende del tamaño de los granos, porque obviamente si tienes granos todos de un tamaño más grande, el espacio poroso que vas a tener va a ser más grande, y muy probablemente entonces vas a tener mayor porosidad y mayor permeabilidad. Si tienes granos más pequeñitos, granos finos, como por ejemplo pasa mucho con las arcillas, vas a tener poros más pequeñitos y vas a tener menor permeabilidad, por más que todos sean del mismo tamaño. Entonces no solamente es la irregularidad, sino también el tamaño influye en la permeabilidad. No sé si eso contesta tu pregunta. ¿Es María que tenía la pregunta? Disculpa, María Camila. Sí, señor, María Roa. Sí, hola ingeniero, ¿cómo estás? Mucho gusto, María Alejandra Roa. Sí creo que era un error de concepto. Creería entonces que no afecta como tal la permeabilidad efectiva, la permeabilidad, sino la porosidad efectiva, ¿sí? Y si afecta pero claro, pero si afecta la porosidad efectiva, va a afectar al final la permeabilidad, porque normalmente la permeabilidad es consecuencia
está relacionada con la porosidad y otros factores, pero normalmente está relacionada directamente con la porosidad. O sea, a medida que tengas mejor porosidad efectiva, vas a tener mejor permeabilidad. Entonces sí tiene influencia, María. Gracias. De nada. Entonces, para continuar, vamos a hablar de la presión capilar. La presión capilar es la diferencia de presión a través de una interfaz que separa dos fases que coinciden en un medio poroso particular. Entonces, si hablamos de fase mojante y fase no mojante, la presión capilar viene siendo la presión de la fase mojante menos la presión de la fase, perdón, la presión de la fase no mojante menos la presión de la fase mojante. Y normalmente va a estar afectada o influenciada por el radio de garganta poral, que es algo que vamos a mirar más adelante. Y con lo cual, a medida que tenemos mayor o menor radio de garganta poral, vamos a tener mayor o menor calidad de roca, y eso va a estar influenciando la presión capilar que tenemos allí. En la presión capilar sucede el fenómeno de capilaridad, ¿no? Entonces es parte de lo que les comentaba. A medida que tenemos diferentes tamaños de radio de garganta de poro, eso va a funcionar como pequeños capilares. Si los capilares son más grandes, normalmente está asociado con radio, o el radio de garganta de poro es más grande, eso va a estar asociado con una saturación más baja, y a medida que el radio de garganta de poro se hace más pequeño, la saturación va a ser más alta. Con lo cual estaríamos diciendo en pocas palabras que si nosotros tenemos una roca de mejor calidad, vamos a tener menores saturaciones de agua. Si tenemos una roca de peor calidad, vamos a tener mayores saturaciones de agua. Y eso es importante conocerlo. De hecho, una de las bases más adelante para definir el modelo roca fluido dentro del modelo de simulación o dentro de cualquier modelo que estemos haciendo, incluso en algún modelo convencional, va a estar asociado con el radio de garganta de poro y cómo se clasifican los diferentes tipos de roca de acuerdo al radio de garganta de poro. En cuanto a la permeabilidad relativa, es la medida de la habilidad que tiene un fluido para moverse en presencia de otros en el seno de la roca. Entonces, las permeabilidades relativas son esenciales para simular el flujo multifásico en medios porosos, de allí, como les decía, su importancia en cualquier modelo de caracterización de yacimientos. Son utilizadas para alimentar la simulación, predecir el comportamiento de producción y seleccionar estrategias de explotación y desarrollo de yacimientos. Normalmente, cuando se tiene la mayor cantidad de información, que estaríamos hablando en este caso de análisis de núcleo, en diferentes pozos dentro de un yacimiento, etcétera, muchas personas dicen, bueno, ya no tengo incertidumbre en mis valores de permeabilidad relativa. Pero tomemos en cuenta siempre que lo que contactamos del yacimiento, por más pozos que tengamos perforados el yacimiento, es una porción bien pequeña con respecto al todo. Entonces, y los núcleos no necesariamente van a abarcar todos los tipos de roca y todas las formaciones. Entonces, siempre va a haber una incertidumbre asociada a la permeabilidad relativa, y eso se debe manejar. Muy seguramente eso lo toquemos en la siguiente sesión, que hay una manera de cómo manejar esa incertidumbre en permeabilidades relativas y otros factores, pero es importantísimo saberlo, ¿no? Porque muchas veces tenemos el concepto errado de que porque ya tengamos una cantidad de análisis de núcleo en nuestro yacimiento o en nuestro campo, la incertidumbre no está presente. Normalmente la incertidumbre va a estar presente en menor o mayor medida en casi todas las propiedades, los parámetros o las características de un yacimiento. En cuanto a las características que tienen las curvas de permeabilidad relativa, hay como que dos niveles de dependencia. Dependen muy fuerte de la saturación de las fases, de la mojabilidad y de la distribución del tamaño de poros, al final es del tamaño de garganta poral. Y depende un poco de las propiedades de los fluidos, de la porosidad y de la permeabilidad absoluta. No quiere decir que no dependan de eso, pero la dependencia es menor que en el caso de las anteriores. Las saturaciones residuales
normalmente son mayores que 0, usualmente no es una regla, pero usualmente la saturación de petróleo residual va a ser mayor a la saturación de agua irreducible. Eso también va a depender del tipo de roca y del tamaño del gran temporal. Es decir, a medida que incrementando la saturación, siempre la permeabilidad relativa, por ejemplo, si la saturación es la saturación de agua, ella siempre, a medida que va incrementando la saturación de agua, va a ir incrementando la saturación la permeabilidad relativa al agua, y va a ir disminuyendo siempre la permeabilidad relativa al petróleo. No va a haber un cambio de disminución, incremento, disminución. Eso ya las hace que no sean monotónicas. La fase no mojante normalmente exhibe una curva S o similar a una curva S, no necesariamente una curva S, mientras que la mojante es una curva más cóncava. Es algo como esto que veíamos por acá. Viene siendo algo así, similar a algo más como tipo S, que cambia de concavidad más que una S, y esta viene siendo algo más cóncavo siempre, en un sentido. El punto de cruce entre las curvas está relacionado con la condición de mojado de la roca. Eso es 50-50, podríamos llamarlo así. Durante toda la vida nos han vendido, y en muchos libros, mucha literatura habla del punto de cruce de las curvas y la condición de mojado de la roca. Sin embargo, análisis de núcleos, sobre todo en crudos pesados, extrapesados, recientes, han demostrado que eso no siempre sucede. Hemos visto crudos de viscosidades muy grandes, donde la saturación de petróleo residual está por encima del 60%. Es decir, las curvas siempre se cruzan por debajo del punto de 50%, y algunos de esos yacimientos siguen siendo humectados al agua. Es decir, no siempre eso sucede, pero nos da una idea normalmente. Sin embargo, hay que confirmarlo con análisis de humectabilidad. La permeabilidad relativa máxima de la fase mojante es menor que la permeabilidad relativa máxima de la fase no mojante. Eso también suele ocurrir. Normalmente la fase mojante, que en la mayoría de los casos podría ser el agua, va a tener permeabilidades relativas menores. En cuanto a la información de las curvas de permeabilidad relativa, una de las cosas importantes a tener en cuenta es la humectabilidad, como les decía hace un rato. Hay muchos autores, acá yo menciono dos, que Raza y colaboradores, y las reglas de Cray. También está Mitchell y colaboradores, y dependiendo de los diferentes autores, ellos tienen un nivel de profundidad, por decirlo así, mayor o menor. En el caso de, por ejemplo, de Mitchell et al., Mitchell y colaboradores, que no lo tengo acá, él habla de 7 factores. Entonces, dependiendo del índice de humectabilidad, él va desde fuertemente mojado al petróleo, débil mojado al petróleo, fraccional, intermedio, débil mojado al agua, hasta fuerte mojado al agua. Entonces tiene 7 factores. Dependiendo de los datos que se tengan, de las mediciones de humectabilidad que se tengan, uno escoge también cuál de los diferentes autores utiliza varios autores y hace la comparación. Ya entrándonos un poco en lo que son las curvas de permeabilidad relativa y presión capilar de análisis de núcleo, estos son algunos ejemplos que están en papers que se han publicado. Esto es parte de lo que les comentaba, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, acá vemos que la saturación de petróleo residual, si estamos hablando acá de agua, esto tiene 60% de saturación de agua máxima, estaríamos hablando de una saturación de petróleo residual de 40 o más en algunos de estos casos. Y si vemos el cruce de las curvas, prácticamente en todas, el cruce está por debajo de 50%, o en todas ellas. Y no necesariamente todas ellas son humectadas al agua, como en algún momento creo que toda la literatura nos indicaba. Es importante en esas curvas revisar la humectabilidad y ver a cuál fluido tiene preferencia la roca. Y bueno, acá tenemos análisis de presión capilar, tanto como por imbibición como por drenaje. En muchos casos es importante, si vamos a modelar, si bien no lo mencioné acá, muchos de nosotros hemos hablado o hemos escuchado hablar de histéresis.
cuando vamos a trabajar con histéresis es importante tener como que los dos lados de la moneda, por decirlo de alguna manera, para simular, por ejemplo, un modelo de inyección alternada de agua con gas. Es importante saber qué pasa cuando hay ese cambio de saturación hacia arriba y hacia abajo, porque no necesariamente la curva, por ejemplo, de permeabilidad relativa siempre va a tener este comportamiento. Es decir, ella no va a incrementar en este sentido o en estos valores, y necesariamente cuando la saturación de agua disminuya, va a disminuir en el mismo, con la misma forma, en el mismo sentido, en la misma magnitud. Él puede cambiar la forma, y entonces es importante tener los dos análisis. Ya hablando de lo que son los ajustes de curvas de permeabilidad relativa, un momentito. Ya hablando de lo que son los ajustes de curva de permeabilidad relativa, por ejemplo, en este caso con Cori. Cori son estas ecuaciones que tenemos acá. No necesariamente siempre tiene que utilizarse Cori, a pesar de que realmente es uno de los más utilizados. Hay otras ecuaciones con las cuales se pueden ajustar las curvas de permeabilidad relativa. Acá los puntos medidos vienen siendo estos punticos azules para el agua, y los puntos, estos cuadritos que tenemos acá vacíos para el agua, y para el petróleo serían estos puntos rojos que tenemos acá, estos cuadros vacíos. Estas curvas son como un punto de partida. Nosotros podemos, por ejemplo, es un archivo Excel, como les decía, no necesariamente tiene que ser en un software, a pesar de que muchos software pueden realizar este ajuste. Y nosotros podemos, por ejemplo, en Excel, utilizando la función solver, determinar cuál es el valor del exponente de Cori, estos exponentes que tienen acá estas ecuaciones, porque ya todos estos valores van a ser conocidos, para obtener la misma forma que tenía la curva en laboratorio. Entonces, lo que hacemos es, con la función solver, buscar que este error por mínimos cuadrados sea mínimo, valga la redundancia, y obteniendo los mejores exponentes para que la curva tenga el mejor match con el análisis de laboratorio, que sería esto que tenemos acá. Entonces, de esa manera, nosotros estamos ajustando nuestros análisis de laboratorio con una correlación que más adelante la podemos utilizar para determinar curvas de permeabilidad relativa para el mismo tipo de roca en otras áreas del yacimiento o en un yacimiento con similares características. Luego tenemos también la clasificación de tipos de roca. Normalmente las ecuaciones de radio de garganta de poro, o el radio de garganta de poro depende de permeabilidad y porosidad. Con permeabilidad y porosidad y una ecuación de radio de garganta de poro que aplique al área que estamos analizando, nosotros vamos a determinar radio de garganta de poro, y con eso hacemos una clasificación. Bien sea una clasificación con códigos numéricos, que puede ser tipo roca 1, 2, 3, 4, o con este tipo de nombres como megaporoso, macroporoso, mesoporoso, etcétera, que también se puede utilizar. Ese ajuste de las curvas de permeabilidad relativa y cálculo de radio de garganta de poros y clasificación de tipo de rocas depende muchísimo del modelo petrofísico. O sea, es clave lo que el petrofísico o la persona que hace la evaluación petrofísica nos entrega de cara a la caracterización de yacimientos. Entonces nosotros vamos a tener esto, nosotros vamos a tener una ecuación, que en este caso, por ejemplo, para esta charla que tenemos, estamos hablando de la ecuación de Pigman R45. Pigman tiene una serie de ecuaciones que van desde radio de garganta, desde saturación de mercurio de 10% hasta 75%. Y también hay algunas ecuaciones como, por ejemplo, la ecuación de Winland 35, que la deben haber escuchado muchísimo mencionar, la ecuación de Aguilera 35. Y con esas ecuaciones el petrofísico lo que hace es un match de los datos que tiene el laboratorio con esas ecuaciones y determina cuál de las ecuaciones es la que aplica mejor para el campo. No sé si alguno de los que están en este meeting tienen experiencia o han hablado o han escuchado hablar de las ecuaciones de radio de garganta de poro y nos quiere comentar. Todos a la vez no, uno por uno. ¿No han escuchado nunca de radio de garganta de poro, de ecuaciones de cálculo de radio de garganta de poro, de Pigman, Winland?
Bueno, ¿sí me están escuchando por lo menos? Sí, ingeniero, te estamos escuchando. Sí. Ok. Sí, Ok, perfecto. Entonces, con esas ecuaciones, como les comentaba, entonces lo importante es que el petrofísico determina cuál de las ecuaciones es la que mejor aplica para el área, y con eso nosotros vamos a utilizar esa ecuación que ya el modelo petrofísico nos dice que es la que aplica mejor para el área, para determinar el radio de garganta de poro de cada una de las muestras de permeabilidad relativa que tengamos, como era parte de lo que les comentaba acá. Nosotros con permeabilidad y porosidad, porque a cada una de las muestras de laboratorio que se les hace permeabilidad relativa, previamente se le hizo un análisis convencional y se determinó permeabilidad y porosidad. Determinamos el radio de garganta de poro con la ecuación que nos diga el petrofísico, que depende de permeabilidad y porosidad. Calculamos radio de garganta de poro y con ese radio de garganta de poro lo clasificamos con esto, que también es parte de lo que nos entrega el petrofísico. El petrofísico nos dice, bueno, cuando tengas radio de garganta de poro de mayor a 20, eso es tipo de roca 1. Cuando tengas radio de garganta de poro entre 20 y 12, eso es tipo de roca 2. Cuando tengas entre 2.5 y 12, eso es tipo de roca 3. Y cuando tengas menor a 2.5, eso es un tipo de roca 4, que podría ser la más mala, y el tipo de roca 1 la más buena. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a poder clasificar nuestras diferentes muestras de tanto de permeabilidad relativa como de presión capilar. Entonces, ahí es donde viene esto que podemos hacer incluso también, como les comentaba, en Excel. En este caso, para el ejemplo, yo lo hice en Scal, que es uno de nuestros módulos de la suite de Eclipse. Y lo que hacemos es cargar todas las muestras. Ya sabemos cada una de las muestras a qué tipo de roca está asociado, porque determinamos el radio de garganta de poro. Cargamos todas las muestras y con todas esas muestras lo que hacemos es agruparlas de esta manera y decimos, bueno, estas 4 muestras pertenecen al tipo de roca, por ejemplo, al tipo de roca 1. Para hacer el promedio de eso, en este software lo hace de manera automática, pero lo que usa son estas ecuaciones que vienen, por ejemplo, de esta fuente de Tarek Ahmed, que está en este libro publicado en el 2001, y también lo pueden conseguir por ahí en otras literaturas. Yo estoy usando esta referencia. Y con estas ecuaciones, el software lo que hace es que también las podemos hacer de manera bastante sencilla en Excel. El software lo que hace es determinar cuál es la curva promedio, que vendría siendo esta curva que nos está saliendo acá verde, o esta curva que nos está saliendo acá azulita en el caso de la permeabilidad relativa del tipo de roca número 2. Entonces tenemos una curva de averaje de tipo de roca 1 y una curva de averaje de tipo de roca 2. Y más adelante, que era parte de lo que yo les comentaba, no necesariamente vamos a utilizar esa curva para todo lo que sea tipo de roca 1 y ya, y nos olvidamos, porque como les decía, eso es una curva promedio para el tipo de roca. Más adelante nosotros podemos hacer sensibilidades entre este valor y este valor que tenemos acá, como valor mínimo y valor máximo, y de igual manera para los valores máximos de permeabilidad relativa al agua, etc. Y de esa forma estamos considerando la incertidumbre asociada, porque por más que todas estas curvas pertenecen al tipo de roca 1, no todas tienen los mismos valores. Estamos tomando una curva de averaje como punto de partida y más adelante se pueden hacer sensibilidades con ella. Igual para el tipo de roca 2. Ok, lo mismo aplica para lo que es presión capilar, donde vamos a agrupar las 4 curvas que pertenecen al tipo de roca 1, las 2 curvas que pertenecen al tipo de roca 2, y vamos a obtener entonces una curva promedio. Acá la podemos ver de una manera más fácil en el tipo de roca 2, que va a ser esta que tenemos acá, haciendo uso de ecuaciones similares a las que vimos en la diapositiva anterior. En este caso, para si tienen disponibilidad de algún software de simulación que haga este tipo de cosas. El software obviamente lo va a hacer de manera automática, pero es importante saber de dónde viene todo este cálculo. Ya finalmente lo que vamos a tener entonces es que para el tipo de roca 2 vamos a tener una curva de permeabilidad relativa, una curva de presión capilar. De igual manera, esas curvas pueden ser escaladas, porque eso es otra cosa. Nosotros podemos tener del análisis de laboratorio una curva promedio y luego podemos tener diferentes puntos del yacimiento donde tengamos diferentes valores de saturación para ese tipo de roca, y sucede mucho. Entonces nosotros podemos esa curva de permeabilidad relativa hacerle un escalamiento en saturación, que es esta traslación, por decirlo de alguna manera, que vemos acá en las curvas.
Y ya finalmente lo que hacemos con esas curvas es, desde el software que estemos utilizando o bien sea un software de simulación o desde Excel, podemos exportar esas curvas al formato que lo requerimos en el simulador que estemos utilizando. Aquí tenemos un ejemplo de formatos que van a ser leídos en Eclipse. Lo que hacemos es determinar, bueno, decirle vamos a utilizar un sistema agua, petróleo, gas, petróleo, y exportamos las diferentes curvas que tenemos. Entonces vamos a tener saturación de agua, permeabilidad relativa al agua, permeabilidad relativa al petróleo y presión capilar. Y en el caso de las saturaciones de gas, vamos a tener saturación de gas, permeabilidad relativa al gas y permeabilidad relativa al petróleo. Con eso estaríamos cubriendo para los dos tipos de roca los sistemas agua-petróleo y gas-petróleo, que van a ser importantes sobre todo cuando estamos hablando de yacimientos de petróleo que tienen, por ejemplo, gas en solución. Ya finalmente lo que necesitamos es cargar estas curvas al software que estemos utilizando y para eso necesitamos hacer algunos pasos iniciales. En este caso les voy a explicar cómo. ¿Hay alguna pregunta? Ok. Entonces, en este caso les voy a explicar cómo se haría en Petrel. En Petrel nosotros podemos tener el modelo estático que nos proporcionaron o la malla geológica. Con esa malla geológica nosotros podemos hacer cálculos. Lo que hacemos es que con la calculadora y la ecuación que les comentaba hace un rato para radio de garganta de poro, le decimos, bueno, nosotros podemos calcular el radio de garganta de poro si ya no fue calculado durante el modelo estático, que muchas veces eso también ocurre. Aplicamos la ecuación en función de permeabilidad y porosidad, la permeabilidad y porosidad que tenemos en la malla. Entonces ahora vamos a tener también una malla de radio de garganta de poro. Con esa malla de radio de garganta de poro vamos a determinar cuál es vamos a aplicar la clasificación que nos proporcionó el petrofísico. Por ejemplo, en este caso estamos diciendo que todo lo que sea mayor a 20 tenemos tipo de roca 1, como veíamos en las diapositivas anteriores. Todo lo que sea mayor a 12 y menor a 20 estamos en tipo de roca 2. Lo que sea mayor a 2.5 y menor a 12 estamos en tipo de roca 3. Y ya todo lo demás, es decir, todo lo que tenga menos de 2.5 va a ser tipo de roca 4. De esa manera estamos creando entonces un tipo de roca en función del radio de garganta de poro. Vamos a tener en este caso 4 tipos de roca en función del radio de garganta de poro. Y con eso vamos a tener una propiedad que podemos utilizar para asignar cada una de las curvas. En este caso tenemos 4 curvas de permeabilidad relativa o set de curvas de permeabilidad relativa. Tipo de roca 1, tipo de roca 2, tipo de roca 3 y tipo de roca 4. A cada una de esas celdas de esa malla que creamos de tipo de roca. Perdón. Pues finalmente de esto lo que podemos extraer son algunos aspectos resaltantes. Todo lo que es este flujo de trabajo permite validar, clasificar y cargar al modelo que estemos utilizando toda la data de permeabilidades relativas de presiones capilares provenientes de análisis de núcleo, de acuerdo a tipo de roca según la metodología que estamos utilizando acá. Tipo de roca que va a estar basado en radio de garganta de poro. También podemos utilizar SCAL o cualquier software que nos permita hacer promedios, escalamiento, etcétera, para el manejo de curvas de permeabilidad relativa para los sistemas agua-petróleo, gas-petróleo y de presiones capilares, permitiendo además establecer promedios, normalización, rescalado, como veíamos en las diapositivas anteriores. Una vez promediadas las curvas, estas pueden ser asociadas y exportadas en el formato de keyword de Eclipse para ser leídas en Petrel, en un solo set de curvas, como veíamos en el sistema agua-petróleo y en el sistema gas-petróleo. Y pues finalmente las curvas generadas para cada uno de los tipos de rocas pueden ser cargadas, también como veíamos en este último slide que les mostraba, y asociadas a los diferentes tipos de roca determinados por el petrofísico, creando una propiedad discreta condicionada, que era la propiedad de tipos de roca, mediante el uso de la calculadora de propiedades. Y asociada como un SACNUM o un rock type,
en la pestaña Function del Define Simulation Case en Petrel. Esto, más adelante vamos a verlo directamente cómo se hace desde Petrel, pues lamentablemente no, por todas las condiciones en las que estamos ahora y estar en línea, etcétera, no tenemos la oportunidad de brindarles quizás una licencia demo y eso para que ustedes también lo fueran haciendo, que sería lo más práctico, pero yo les voy a ir mostrando y pueden ir haciendo las preguntas que requieran desde esta herramienta de caracterización de yacimiento, desde Petrel, cómo lo pueden hacer. Entonces, eso es lo que tengo para esta primera presentación respecto a lo que es modelo de integración roca-fluido y todo lo que es un flujo de trabajo desde Scala hasta Petrel y sus conceptos básicos. Y pues me gustaría ahora escuchar de ustedes las inquietudes que tengan y que tengamos una ronda de preguntas lo más fructífera posible. Tenemos 2 preguntas en el chat, ingeniero. Sí. Joswal pregunta, los tamaños de tipo de roca en función de tamaño de garganta de poro, ¿cómo se clasifica? ¿Qué referencia se usa? Ok, excelente pregunta. Es parte de esto que veíamos por acá. Nosotros tenemos el tamaño de radio de garganta de poro, que depende de permeabilidad y porosidad. Y van a haber diferentes ecuaciones, como las ecuaciones de Pigman, que les comentaba que van desde 10 hasta 75%, la ecuación de Windland 35, la ecuación de Aguilera. No necesariamente a todos los campos aplica la misma ecuación. Para este ejemplo que tengo acá, el petrofísico determinó que la ecuación que aplica para el campo es esta de radio de garganta de poro de 45. Y además el petrofísico determina esta clasificación. Con esa clasificación y con este cálculo, nosotros calculamos radio de garganta de poro, vemos cuál es el valor, por ejemplo, 18 micrones. Con ese 18 micrones vamos a la clasificación que nos entregó el petrofísico y decimos, bueno, 18 micrones está entre 20 y 12 y el tipo de roca de esa muestra es tipo de roca 2. Y de esa manera clasificamos los diferentes tipos de roca que tengamos. Y ya a nivel de malla, a nivel de simulación, de modelo geológico, de modelo estático, de modelo dinámico, en la malla vamos a tener una distribución de porosidades, una distribución de permeabilidades y con eso podemos determinar una distribución de radio de garganta de poro. Con esa distribución de radio de garganta de poros podemos tener también una distribución de los diferentes tipos de roca, que era lo que les comentaba por acá. Ya a nivel de malla, con esta ecuación y con esa clasificación que nos entregó el petrofísico, vamos determinando en cada celda de la malla qué tipo de roca debemos tener. ¿De quién era la pregunta, María Camila? Disculpa. De Joswal. Joswal, ¿eso sí responde tu inquietud? Sí, buenas tardes. Bueno, buenos días, disculpa. Sí, Atahualpa, en realidad sí responde la inquietud. Lo que yo quería saber también es, una vez que el petrofísico hace la clasificación como tal, de alguna manera tienen una escala para poder diferenciar si estamos hablando con ese tamaño de roca en micrones, si es una lutita, si es una arcilla, si es una arenisca, si estamos viendo de repente una caliza bucular o caliza masiva. Ese tamaño de micrones, esa clasificación nos puede ayudar a, de alguna manera, tener la idea de qué tipo de roca tenemos allí, o si es lutita, arcilla, cómo lo clasificamos, si está asociado esto a aquello. Sí, se debe hacer una asociación, pero no sucede eso que comenta yo igual. O sea, de hecho, hace unos cuantos años y todavía hoy en día, algunos equipos de caracterización de yacimiento quieren asociar una curva de permeabilidad relativa a una facie, que es esto que tú hablabas, o a una arena, o una lutita, o una caliza, etc. Y tú puedes tener en una arena los 4 tipos de roca. Es decir, tú puedes tener en una misma arena diferentes tamaños de garganta poral. Entonces, lo que sí se debe hacer es que el modelo sedimentológico se debe asociar con el modelo petrofísico
y hacer litofacies, petrofacies, etcétera, y ver cómo linkea los diferentes tipos de rocas a las diferentes facies que consiga en ese yacimiento. Pero antes hacíamos, y todavía hoy en día conseguimos algunos modelos donde tú tienes, por ejemplo, que para una litología específica, por ejemplo, para arena, voy a asociar esta curva de permeabilidad relativa. Para lutita voy a asociar esta curva de permeabilidad relativa. Para caliza, esta curva de permeabilidad relativa. Y eso no necesariamente está bien, porque como te comento, o sea, tú puedes tener en una misma litología diferentes tipos de roca. Y entonces después en el modelo dinámico vas a tener problemas para ajustar, porque puede ser un pozo que te produzca de una arena, pero esta arena tiene tipo de roca 1 y este otro pozo produce de la misma arena, pero el tipo de roca es tipo de roca 3 y lo estás tratando de ajustar con la misma curva de permeabilidad relativa. La mejor forma de hacerlo, y lo que nos ha dado los mejores resultados, es hacerlo en función del radio de garganta de poro y tipo de roca asociado a eso. Sí, excelente. Esa era básicamente la inquietud. Y la otra que tenía allí rápidamente era de las ecuaciones que estás usando para determinar ese radio de garganta de poro. Aparte de Pigman, Petrel como tal trae sus propias ecuaciones. Gracias. Sí, a la orden, yo igual. Realmente en Petrel tú puedes setear cualquiera de las ecuaciones disponibles en la literatura, ¿no? Porque lo vas a hacer a través de la calculadora. Entonces, no es que el software como tal haga uso o traiga en una librería una ecuación específica, sino que puedes hacer uso de él para setear cualquiera de las ecuaciones que necesites. Excelente, gracias. Eso es todo por acá. Muy amable, muchas gracias. A la orden, yo igual, para eso está. Ingeniero Astrid Gómez pregunta, ¿hay algún software o demo que puedas cargar gratuito para hacer estas simulaciones? Hola, Astrid. Software gratuito que conozca, no, o sea, directamente, pero una de las cosas que podrías hacer es, hoy está muy de moda todo lo que es Big Data, etcétera, y para eso usan mucho Python, que normalmente tiene licencia libre, y a través de Python estas cosas también se podrían reproducir. Esto mismo que haces en Excel para hacer el solver y ajustar las curvas, hacer curvas promedios, etcétera, se puede hacer a través de Python. De hecho, en Petrel y en Intersect, que es uno de nuestros simuladores hoy en día, tú ocupas, ya tiene extensibility, que es lo que llama, y tú puedes utilizar Python para atarlo al simulador o a Petrel y hacer este tipo de cálculos de una manera mucho más rápida. Sería lo que se me viene a la cabeza así como algo libre o gratuito. ¿Tienen alguna otra pregunta? Recuerden que pueden activar sus micrófonos y hacerla directamente al ingeniero. ¿Quedó todo demasiado claro o todo demasiado confuso? Espero que todo demasiado claro. Ingeniero, yo quería, pues hice el comentario en el chat respecto a las gargantas de poro. Preguntaba si hemos tenido alguna experiencia en eso. Pues nosotros tenemos de referencia los diámetros de garganta de poro para los diseños de sistemas de fluidos de perforación. Entonces, pues quise hacer ese comentario. Disculpe, no puedo ver quién me hablaba y me gusta. ¿Quién me hizo la pregunta? Sandra Cachaya. Sandra Cachaya. Hola, Sandra. Preguntaba respecto a la radio de garganta de poro. No es que hiciste la pregunta que si conocíamos, que si alguno había tenido una experiencia con las gargantas de poro, entonces yo hice el comentario que esas las tenemos en cuenta para el diseño también de los fluidos de perforación. Sí.
De hecho, es importantísimo. Sí. Y esto es un tema que no es solamente en caracterización de cara a producción, por decirlo así, sino eso que tú mencionas es clave y es muy importante. Si nosotros no conocemos el radio de garganta poral, si no conocemos los tipos de roca en los que nos estamos manejando en nuestro objetivo, por ejemplo, durante una perforación, podemos llegar a dañar ese objetivo y la productividad de ese objetivo puede ser menor a lo que esperamos porque el fluido con el que estemos trabajando, el fluido de perforación, tenga partículas que puedan llegar a taponar. E incluso también, bueno, hay otros temas que se van a extender, como que puedes dañar la formación, etcétera. Entonces, no solamente la litología, el tipo de litología en el que estemos, sino también el radio de garganta de poro es importante, así como mencionas, Sandra. Sí. Y hay otros factores que podrían llegar a necesitar o otras partes de nuestra operación en petróleo que podrían llegar a necesitar del radio de garganta de poro para un buen entendimiento. Esto es clave, por eso les decía al inicio, el entendimiento de curvas de permeabilidad relativa, presiones capilares, radio de garganta de poro y toda la interacción roca-fluido es clave para que la productividad de un yacimiento sea la que esperamos. Sí, ingeniero, muchísimas gracias. Sí, ese es un tema muy importante y muy interesante, muy amable. A ti, Sandra, por la intervención. Tenemos otra pregunta en el chat de Juan Pablo. El software permite modelar escenarios donde los procesos de drenaje en bivisión no son completos, es decir, logra representar casos intermedios entre las curvas de drenaje en bivisión base. Por otra parte, de acuerdo con tu conocimiento, ¿qué tipos de modelos existen para poder simular lo anterior? Sí, el software sí lo permite. Yo, bueno, como le mencionaba al inicio, María Camila trabaja en Schlumberger. Sin embargo, bueno, también trabajé durante un tiempo en operadoras. No me gusta decir, y en este tipo de espacios menos, como que, bueno, este software es el que lo va a hacer. Sin embargo, Petrel tiene así como, e Intersect, Eclipse, que son nuestros simuladores, tiene la capacidad de hacerlo. Tú puedes colocar dos curvas y le das al software la indicación de que entre esas dos curvas haga promedios, etcétera, con diferentes cosas como los números capilares o muchas otras cosas. Y sí te permite colocar tanto curvas de imbibición como drenaje y reproducir, como les decía, como por ejemplo en una inyección alternada de agua y gas o en una inyección alternada de vapor. Si se dan algún proceso que requiera modelar histéresis, podemos hacerlo a través de este software. Hay muchos otros software en el mercado que lo hacen también y sería cuestión de ver cuáles son las condiciones bajo las que la hace, pero sí existe. No sé si eso responde. ¿Fue Juan Pablo o Jean Pablo el que hizo la pregunta? Juan Pablo. Yo no puedo ver el chat, María Camila, pero no sé si hay alguna otra pregunta. No, señor. Juan Pablo responde que sí, que respondiste la pregunta de él. Ok, bueno, si quieren entonces tomémonos un pequeño break de 5 minutos y regresamos para comenzar con la siguiente presentación.